Una noche turbia y silenciosa, la ciudad entera parecía contener el aliento mientras millones de luces titilaban en las ventanas. El viento arrastraba un murmullo incómodo, como si trajera consigo secretos que nadie quería revelar. En un edificio de ladrillos envejecidos por el paso del tiempo, una pequeña niña dormía intranquila, sus mejillas se hundían en la almohada, apartada del calor de cualquier compañía. Yacía en su cama escuchando crujidos furtivos, sombras que rasgaban la tenue iluminación de la luna. Aquella oscuridad acariciaba las paredes con dedos invisibles. Ninguno de los objetos de la habitación estaba en su lugar exacto, cada cosa parecía apenas un susurro de lo que alguna vez fue. En medio de esa penumbra de sueños a medio construir, algo desgarrador se filtraba con cada respiración. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el barullo de pasos gigantescos resonó en la calle. Un sonido sordo, pausado, como la lenta percusión de un tambor enorme, fue acercándose a la ventana de la niña. Sin saber si se hallaba despierta o sumida en un sueño turbulento, sintió que el cristal retumbaba con cada pisada. Aquello no era propio de esta realidad, más bien parecía arrancado de una dimensión de pesadillas. Con el estómago encogido por el terror, tembló al presentir que la siguiente pisada quebraría el frágil vidrio con la fuerza de los abismos. De pronto, un rostro enorme asomó en la ventana. Sus ojos, más profundos que el vacío, reflejaban un universo de tinieblas. La criatura sonrió con expresión ávida, una sonrisa de dientes anormalmente largos, brillantes y puntiagudos, como si la misma noche se hubiera recreado en tallar esa fila macabra. Era un gigante, pero no el amable ser de historias infantiles. Su piel grisácea parecía arrastrar consigo el color de una tumba fría, y sus facciones deformes inspiraban un horror irreparable. Había algo en su mirada que eclipsaba cualquier esperanza de salvación. Él la observaba desde afuera, con una paciencia retorcida, mientras sostenía un frasco que desprendía un resplandor enfermizo. Dentro de aquel recipiente palpitaban formas fugaces, destellos que parecían pulsar al ritmo de un corazón agonizante. La niña sintió que ese objeto, semejante a una linterna de historias monstruosas, contenía algo muy valioso y maldito al mismo tiempo. Creyó ver el brillo de sus propios miedos reflejados en ese frasco, y un presentimiento terrible se apoderó de ella. El gigante abrió muy despacio la tapa de su frasco, inclinándolo hacia la ventana. Un silbido agudísimo penetró la noche. Desde la boca del recipiente emergió una sustancia oscura y nebulosa, atravesando el cristal como si no existiera. Aquella sombra buscó la frente de la niña, y el terror la paralizó. Sintió un escalofrío inimaginable coronando su cabeza y extendiéndose por su cuello, hasta anclarle un nudo sofocante en la garganta. Su cuerpo quedó atrapado, inmóvil, y la lastimera bocanada de aire que logró exhalar apenas generó un murmullo angustiado. La esencia negra se apoderó de su mente. Allí se desató un torbellino de imágenes distorsionadas. En un paisaje neblinoso, la niña se vio de pie, observando un enorme valle donde todos los árboles tenían rostros que lloraban sangre y sombras retorcidas. Cuerpos de seres diminutos colgaban de las ramas, goteando un líquido oscuro que formaba pequeños charcos en el suelo. Al fondo de aquel panorama, aquel mismo gigante se erguía en silencio, contemplándola con una expresión carente de toda piedad. Sintió un temblor, la visión se rompió. Despertó de golpe, incorporándose con el pecho agitado, y comprobó que eran casi las 4 de la madrugada. Parecía que la bestia se había marchado, pero un frasco vacío y roto descansaba sobre el alféizar, su cristal astillado esparcido por el piso. Cada astilla reflejaba un tenue brillo de luna, como ojos en miniatura que la miraban con reproche. Todo alrededor seguía en silencio, pero el latido en sus sienes palpitaba como la más aterradora de las advertencias: el gigante no se había ido en realidad. Esa misma noche, o tal vez en la que siguió, nadie sabe con certeza, la niña oyó de nuevo aquel contoneo de pasos lejanos. Incapaz de convencerse de que se trataba de una alucinación, se asomó a la ventana. El callejón frente a su casa se veía vacío, pero más allá, entre las sombras, vislumbró un perfil grotesco.
Era él, espiándola. Tenía un nuevo frasco, reluciente en medio de la negrura. Esta vez la tapa estaba herméticamente sellada, y en su interior se agitaban formas etéreas, quizá los miedos de otras personas que aquel monstruo había recolectado durante la noche. La niña no pudo resistir la curiosidad y se escabulló escaleras abajo, abriendo la puerta con un impulso de instinto imposible de reprimir. El aire helado le cortó la piel cuando pisó la calle. Inhaló el hedor de la noche que rodeaba con un toque enfermizo cada pared y cada piedra. Avanzó unos pasos, los dedos apenas rozando las fachadas, hasta que se detuvo en seco. El gigante estaba allí, más aterrador que nunca, sosteniendo su frasco con delicadeza, como si fuera la fuente de toda su malicia. El gigante alzó una mano huesuda que tenía garras en vez de uñas. Con un gesto calculado, señaló un punto en el aire y el frasco emitió un sonido confuso. La tapa se abrió más rápido de lo que la niña pudo comprender, y una ventisca casi irreal surgió a su alrededor, creando un torbellino de risas y gritos desgarrados, ecos de las interminables pesadillas que el gigante llevaba cosechando quién sabe por cuánto tiempo. La bruma, que ahora la rodeaba, producía arcadas. Parecía viva, reptaba por sus piernas, intentando abrirse camino hacia su conciencia. No había escapatoria. El gigante de los sueños aterradores no se conformaba con solo sembrar un mal pensamiento. Su necesidad era siniestra, abrir la mente de una víctima y depositar la colección de horrores que llevaría a la cordura al límite absoluto. En ese instante, la niña sintió que su voluntad se desvanecía paso a paso. Cada segundo representaba un quebranto mayor de su espíritu, cada parpadeo la arrastraba a una realidad sacudida por la maldad. Allí se vislumbraba algo mucho peor que simples pesadillas infantiles. Mientras la bruma se adentraba en ella, comenzó a escuchar voces. No distinguía si provenían de los rincones de la noche o de su propia cabeza. Susurros que suplicaban piedad, lamentos de terror infinito, llamados desesperados de aquellos que habían conocido esta sombra antes que ella. Y al fondo, retumbaba la voz del gigante, profunda y hueca, alimentada por un éxtasis maligno. El caos en su mente la confrontaba con escenas indescriptibles, pasillos cubiertos de telarañas, las risas retorcidas de criaturas que devoraban los restos de la humanidad, y una niebla sólida que devoraba la luz a cada paso. Con un sobresalto, la niña sintió que la fuerza de sus piernas flaqueó. Cayó de rodillas ante el gigante, cuyas pupilas refulgían con una satisfacción morbosa. Se aproximó a ella, inclinándose con un crujido de huesos inmensos. Podía oler su aliento, impregnado de millones de suspiros robados. Aquel hedor era la manifestación perfecta de la putrefacción de todas las esperanzas. El gigante extrajo otro frasco, más grande que el anterior, con una sustancia blanca opaca en su interior. Parecía temblar en una danza tétrica, como si anhelara escapar de las manos que la contenían. Sin pronunciar palabra, abrió la tapa. Una vez más, ese silbido perforó la noche. Pero esta vez, en lugar de sumirse en la negrura, la sustancia blanca se dirigió hacia la niña para extraer de ella cualquier rastro de luz vital. Sintió un tirón terrible en el pecho, un desprendimiento tan atroz que gritó con un alarido desgarrador mientras la esencia blanca la abandonaba. Quedó inmóvil, temblando y con la mirada vaga. Todo su ser sintió la ausencia de aquel último soplo de vida. Se dio cuenta de que la pesadilla se había convertido en su realidad. En ese instante, comprendió que no despertaría jamás del todo. Su espíritu había quedado manchado por la oscuridad del gigante, y lo que antes era su vida, ahora solo era un capítulo interminable de miedo sin límite. A partir de esa noche, el pueblo entero empezó a hablar de una figura inmensa que se deslizaba por las calles desoladas, aprovechando las horas más frías para adentrarse en las mentes de sus presas. Adultos y niños despertaban con los ojos inyectados en pavor, presas de terrores indecibles. Cada vez que alguien intentaba relatar lo que vivía en esas madrugadas de vigilia, su voz se quebraba y una opresión insoportable le cortaba el aliento. Nadie se sentía a salvo, ni siquiera detrás de las puertas reforzadas o las cortinas más gruesas.
Una familia tras otra cayó víctima de los sueños infectados que el gigante sembraba. Cada paso de sus enormes pies retumbaba en los callejones y las azoteas, como un aviso a los desprevenidos: si no habías tenido el infortunio de verlo todavía, era solo cuestión de tiempo. Los diarios locales empezaron a omitir informes sobre gente que perdía la razón. Tal vez querían evitar generar pánico, o quizá habían sido silenciados por el mismo monstruo, que parecía moverse con una inteligencia poco común en la oscuridad. Algunos se atrevieron a organizarse, pensar en una manera de atraparlo o ahuyentarlo. Se habla de cómo unas cuantas personas salieron a las calles armadas con linternas y faroles. La esperanza era que la luz directa pudiera debilitar a esa bestia para siempre. Se acobardaron cuando el gigante surgió de detrás de un inmueble en ruinas, más alto de lo que podían comprender, y con una mirada capaz de asfixiar la valentía de cualquiera. El pánico se apoderó de todos. Uno a uno, huyeron presa de un terror primitivo que incrustaba la duda en sus entrañas: ¿sería humano resistirse, o acaso el destino de ellos consistía en sucumbir ante este titán de las pesadillas? El gigante desaparecía a su antojo, sin previo aviso, dejando el silencio de la madrugada cargado con la certeza de su regreso. Desde entonces, los sueños de la gente se llenaron de alaridos torturados. Las noches ya no proporcionaban descanso, sino un castigo interminable, como si cada cerrada de ojos se convirtiera en un viaje directo al país de los horrores. Nadie volvió a dormir con sosiego, y el mundo adoptó un tono gris azulado, devastado por el insomnio y la desesperación. Llegó el día en que el gigante pareció elegir a su víctima final. Fue una noche más fría de lo normal, los relámpagos rasgaban el cielo y un soplo de viento reinaba siniestro. Las hojas de los árboles crujían con furia, y las chimeneas expulsaban humo denso que dibujaba rostros horribles en el aire. En las calles, los pocos testigos que aún se atrevían a observar desde sus ventanas lo vieron aparecer. Se movía con paso lento, dejando detrás un eco tenebroso que hacía añicos cualquier esperanza. Cuentan que no hubo gritos aquella vez, pues todos estaban paralizados de pavor. Solo el estrépito constante de sus pisadas y el repiqueteo de la lluvia acompañaban la escena. El titán llevó su enorme mano hasta la ventana de la última familia que aún se creía a salvo. Allí, una mujer joven se sobresaltó al verlo. Le aterraba la idea de que fuera un mito, pero ahora, ante sus ojos, esa leyenda cobraba forma tangible. La mujer corrió a esconderse tras el colchón, abrigando una temblorosa vela entre sus manos. Un suspiro helado cubrió la habitación, el gigante exhaló una nube de sufrimiento, aplastando el calor que buscaba protegerla. Sin aguardar más, rompió el ventanal con sus nudillos, y el estrépito de cristales rotos reverberó por cada rincón de la casa. Ningún lugar quedó a salvo. El gigante estiró su brazo y lanzó sobre la mujer un vaho denso que la envolvió en un abrazo mortal. La vela cayó al piso, y la diminuta flama se esfumó con un siseo lastimero. En la oscuridad total, se escucharon forcejeos, golpes sórdidos y al final, un silencio prolongado que parecía anunciar la victoria absoluta de aquella fuerza siniestra. Los vecinos contemplaron la escena con horror desde sus persianas, sin atreverse a prestar ayuda, temiendo terminar de la misma forma. Fue entonces cuando las pesadillas se expandieron como un veneno eterno, sin tregua para nadie. No hubo plegarias ni oraciones suficientemente fuertes para proteger a la humanidad de ese ente que se alimentaba del terror. Su presencia se insinuaba por cada acera, en cada dormitorio, en cada pensamiento atormentado que la gente tenía al caer la noche. El gigante continuó al amparo de las sombras, recolectando risas rotas y gritos ahogados en frascos humillantes. Donde pasaba, la desolación se convertía en la única realidad posible. Nunca hubo un amanecer que pusiera fin a su reinado. Las voces de los testigos se extinguieron. Las luces de las ventanas se fueron apagando, una tras otra, hasta que las calles se volvieron lúgubres pasillos teñidos de un aura sepulcral. Ni los sueños ni la vigilia brindaron alivio alguno, todo daba paso a la angustia más devastadora.
Algunas casas quedaron vacías, otras se poblaron de espectros errantes que vagaban sin saber si aún respiraban, atrapados entre la vida y la más enloquecedora de las realidades. Y así, cada noche, el gigante aún ronda. Sus pisadas se escuchan retumbar como un presagio de calamidad. Sus frascos tintinean con el pulsar de almas atrapadas y el aire se vuelve demasiado espeso para respirar. No hay final feliz ni escapatoria. En este mundo de tinieblas perpetuas, su figura domina el horizonte, arrastrando consigo las últimas chispas de esperanza. Nunca más hubo calma, nunca más un despertar libre de pesadillas. Cada vida se convirtió en el alimento perfecto para su insaciable sed de terror, dejando a la humanidad a merced de un reino de sombras que se extiende, como una condena, para siempre. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.